taller introductorio, ¿vale? Al dibujo de personajes en formato digital, ¿vale? Os voy a compartir mi metodología de trabajo, como trabajo yo. Para los que no me conozcáis, ya lo dice en la publicidad, ¿no? Yo soy Jesús del Pozo, soy director del Departamento de Arte de Baja Formación y director de Arte de la desarrolladora Caio, ¿vale? De videojuegos. Llevo dedicándome a hacer videojuegos unos 17 años ya, más o menos, ¿vale? Y bueno, durante estos últimos 5 años, pues he estado también aparte trabajando y desarrollando pues arte para Toei Animación, pues las licencias oficiales de Dragon Ball y de Saint Seiya, también tiene estudio perros para Naruto. Y quiero compartir un poco cómo dibujo yo, la técnica que yo utilizo, las herramientas digitales y cómo se construye un personaje desde cero. Cómo empezamos a construir, cómo nos basamos en la forma simple. Lo guay de la técnica que voy a compartir, que al principio parezca un poco más engorrosa. A lo mejor hay gente que le gusta empezar a dibujar los personajes, no empieza a dibujarlos directamente por los ojos, o por la boca, o por la nariz. Eso es una manera de trabajar, ¿vale? Pero yo no la recomiendo porque luego puede causar que se produzcan deformaciones en los personajes, ¿no? Que aparezcan partes que no nos salen bien, que el personaje lo dibujamos 2 veces, la primera me sale de una manera y la segunda me sale de otra, ¿vale? Eso se debe a que no establecemos unas proporciones, no establecemos un sistema de construcción, y al no establecer un sistema de construcción, pues vienen los errores, ¿no? Esto es como el que realiza una medida y se va dejando 1 milímetro, pero la medida milímetro a milímetro que va sumando, al final tiene 1 metro de error, ¿vale? Pues esto más o menos es por el estilo, ¿no? Lo primero que vamos a trabajar es el trabajo con forma, lo que se llama trabajo con forma simple, ¿vale? Todo dibujo, todo personaje puede ser reducido a una serie de formas simples. Serie de formas simples, esto se utiliza mucho cuando empezamos a dibujar, ¿no? Formas simples, como son un círculo, ¿no? O una línea, ¿no? Esas son las formas que todos sabemos dibujar. El problema es cómo componemos con esas formas, cómo creamos un personaje. A la hora de dibujar un personaje, lo más normal es que nosotros intentamos interpretar la forma del cuerpo, ¿no? Como ocurre en este caso con este personaje, ¿no? Tiene la forma del cuerpo reinterpretada o simplificada para que podamos dibujar de una manera más rápida. Esta técnica se utiliza sobre todo para bocetar, para definir poses, para definir acción de un personaje y que no tengamos que perder mucho tiempo en dibujar, ¿vale? Porque si nosotros cogemos y hacemos un personaje, nos esmeramos mucho, hacemos la cara del personaje perfecta y nos tiramos media hora y luego, ¿qué nos queda para el cuerpo? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo nos queda para el cuerpo? Realmente cuando dibujamos un personaje, la valoración como tal debe ser global. Debemos intentar valorar todo el personaje y por eso lo dibujamos todo al mismo tiempo. Nosotros queremos dibujar un personaje, lo más normal, le vamos a dar el círculo, ¿no? Y le ponemos una mandíbula. Ahora voy a explicar de dónde viene esto. Y a partir de aquí ya, pues nosotros con la forma vamos dibujando un personaje y vamos haciendo la simplificación de todo el cuerpo, ¿no? Realmente es mucho más fácil dibujar con esto que si tuviéramos que hacer un personaje completo. Si tuviéramos que hacerlo desde el principio completo, es un error, ¿vale? Porque nos puede salir mal y hay un montón de tiempo que vamos a desperdiciar haciendo una cosa que al final está mal. ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Vale? Porque nos cansamos y vamos cometiendo errores que se van sumando, ¿no? Entonces lo que yo aconsejo, vamos a pensar cómo simplificamos la forma de la cabeza, ¿no? Pues la hacemos con un círculo que corresponde a lo que es el cráneo. Bueno, la zona del cráneo hacia adelante y luego, por ejemplo, si queremos hacer, le sacamos para afuera la barbilla, tendríamos aquí pues, un esqueleto, ¿no? Le ponemos así la forma más o menos, tendríamos un esqueleto ya que sería lo que nosotros lo que diferiríamos para el otro, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a dibujar un rostro, lo más normal es hacer un círculo, ponerle la barbilla y marcarle las líneas donde va la nariz y los ojos, ¿no? Una línea vertical que determina la mitad de la cara, ¿no? Los hemisferios y una horizontal, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros empezáis dibujando? Bien, bueno, el resto no. Bueno, esto está bien, gracias, para eso sirve el taller, ¿no? Para estas cosas, ¿vale? Estas cosas son así, parece de perogrullo, pero lo guay de esta técnica es que os permite dibujar muchos estilos usando siempre esa misma base, ¿vale? Simplemente lo que voy haciendo es deformar.
Deformáis de tal manera que si tú quieres pintar un personaje, si quieres pintar un niño, acorta la barbilla, ¿vale? Si quieres pintar un personaje más adulto, alarga la barbilla, ¿vale? Y vas haciendo con la misma técnica, solamente con pequeñas deformaciones, pequeñas variaciones, puedes obtener un rango de resultados muy amplio, que es lo que se pretende. Entonces, en este momento ya avanzamos a un siguiente nivel y decimos, vale, ahora ¿qué ocurre cuando quiero poner un personaje en una pose? Simplemente es poner la cara del personaje, ¿no?, en la pose que tú quieras, y luego las demás líneas del cuerpo son líneas. Simplemente, entonces ahora le colocas los hombros, para las articulaciones le haces círculos, ¿vale? Y ya simplemente con esto ya puedes dibujar tu personaje mucho más fácil, ¿vale? Que si tuvieras que hacerlo con las formas completas. Si nosotros empezáramos a dibujar por la cara, ¿no? Si nosotros empezáramos a dibujar por aquí, tendríamos que meter todos los detalles, no sé, cuando llegáramos aquí ya estamos avanzados y no hemos hecho una valoración completa. De esta manera tú puedes coger el personaje y decir, vale, el hombro me ha quedado corto, o la pose no me gusta. La borra de punto porque has tardado un minuto en hacerlo, no si has empleado 2 horas que cuesta mucho más trabajo hacerlo, ¿no? Y además no te pega el bajón, ¿no? Porque vas a estar media hora dibujando y lo vas a hacer una cosa que tienes que borrar, te va un bajón que ya lo dejas, ¿no? Hasta el día siguiente. Pues cosas así, ¿no? Bueno, pues si miráis la imagen que yo he puesto en JPG, pues vamos a intentar sacarle las formas simples, ¿vale? ¿Manejáis Photoshop más o menos o no? Abrimos un documento, ¿vale? Si os fijáis, aquí en las capas, la zona inferior derecha, veis que tiene unas capas y yo os he puesto las formas, os he puesto los nombres de cada una de las capas. Entonces, lo primero, fijaros que esta forma, la que se llama forma simple, lo que viene es a intentar decirnos un poco cuál es la pose básica del personaje. Imaginaros que yo quisiera hacer un personaje pues que no está en esa pose, que está a lo mejor pues corriendo, ¿no? Corriendo de frente, ¿no? Entonces yo lo que haría sería ¿está todo bien? Vale. Sería dibujar el personaje de frente con estas mismas formas simples. Digo, vale, ya tengo la cara central, la cara viene de frente así. ¿Y ahora qué? Pues le pongo los hombros, ¿vale? Le pongo el codo, le pongo aquí la mano, por ejemplo, así, vamos a poner, aquí queda el pecho, aquí te queda una pierna, ¿vale? Y esto es lo que se llama un boceto rápido del personaje, ¿vale? Simplemente es hacerlo con formas muy básicas, pero nos da la idea de la postura que queremos que tenga el personaje. Es lo básico. ¿Bien? ¿Dudas de esto? No, ¿no? O sea, es facilito, ¿no? Entonces, para el que hemos generado, yo empecé por estas formas, ¿vale? Empecé por estas formas. Esto es lo que se llama un personaje estándar, es un standing pose, ¿vale? O sea, no tiene mucha complejidad lo que estamos haciendo. Entonces, siguiente paso. ¿Cuál sería? Seguir desarrollando la forma del cuerpo. Exactamente. Ahora tenemos un poco de conocimiento de anatomía. Bueno, ¿no? Un poquillo. Pues lo que hacemos es añadirle, si nos movemos por las capas, ¿sabéis cuál es el botón de crear una capa nueva? Para que podáis dibujar. Mira, tenéis aquí, veis que el panel capa si lo tenéis localizado, ¿no? ¿Veis mi ratoncillo aquí? Pues fijaros, tenéis la papelera, el que hay al lado. El que hay al lado le dais y os crea una capa nueva. Ya podéis dibujar en ella y ocultar la capa simplemente en el ojito que está al lado de la capa, le dais, la ocultáis y la volvéis a sacar, ¿vale? Pues la siguiente fase sería darle una cosilla para seleccionar rápidamente la brocha, la tecla B del teclado, ¿vale? B de burro, y para borrar la E de España, ¿vale? La B os va a permitir dibujar. Aquí a la derecha veis que tenéis una pestaña que se llama pinceles y siempre en pinceles seleccionaremos este tamaño de presión, ¿vale? Que tiene aquí para que tengamos un poquito de presión y podamos dibujar. Luego, más y más atajillos. La Z es el zoom que nos permite acercarnos al dibujo y si le damos a control menos, pues nos vamos hacia atrás. O si le damos al alt con la Z, pues hacemos zoom menos. Pero bueno, yo quiero que hagamos zoom realmente con control más y control menos usamos el zoom.
Y yo creo que eso es lo único que nos hace falta para poder empezar, ¿vale? Si tenéis problemas, decidlo y Alba también os echa una manilla, ¿vale? Y Rocío también está por ahí. Bueno, siguiente paso. Seguir desarrollando la forma simple. Lo siguiente que hacemos es crear el volumen del cuerpo, ¿vale? Para ello, ¿qué hacemos al volumen del cuerpo? Pues simplemente vamos a ver cómo podemos construirle un sistema muscular. Para ello, simplemente es fácil. Seguimos, ya la cabeza la tenemos definida, seguimos las formas, ¿no?, que tenemos, y ahora decimos, bueno, este personaje tenemos que construirle el pecho, ¿no? Bueno, pues simplemente poniéndole esto, más o menos, siguiendo estas formas, construimos el volumen del personaje. ¿Ok? No tiene mucho. Le ponemos ya el cuello. Vamos rellenando un poquito con volumen, pues lo que estamos haciendo. Fijaros aquí, ¿no? Tenemos aquí un poquito de más pilado para el codo. Que sea un poquito más curvo, si os dais cuenta, y que enganche bien con lo que es el bíceps. Lo bueno de estos personajes es que la relación anatómica no es tan estricta como en un realista, entonces, pues más o menos. Y con esto, pues tendríamos el volumen del personaje, ¿vale? Simplemente veis que yo todavía no he dibujado en detalle el personaje. Lo que sí puedo empezar ya es ponerle aquí un poquito el dedo por donde tiene que ir. Pero no he dibujado el personaje para nada en detalle. Solamente le hemos añadido una capa de volumen. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, ahora la siguiente fase, prepararos, porque la siguiente fase es el bocetado, ¿vale? Os voy a hablar un poco, mientras que vais trabajando, os voy a hablar un poco de la siguiente fase, que es la fase en la que nosotros construimos el boceto del personaje. Esta fase es importante porque es una fase de colocación de los elementos. Es decir, en esta fase decidimos dónde van a ir situados los elementos. Es una de las fases más complejillas, ¿vale? Porque es donde se define si un personaje se parece al personaje que se tiene que parecer. Lo que diferencia unos personajes a otros son las proporciones y la separación de las partes del cuerpo. Si estamos dibujando un personaje realista, el tamaño de lo que es el torso es más largo que un personaje, por ejemplo, de anime. Un anime tiene la cintura más arriba y las piernas más largas. Ese cambio de proporciones es lo que nos hace que nos encontremos dentro de un estilo u otro. Si también estamos dibujando, por ejemplo, cartoon, podemos permitirnos las deformaciones de los elementos, hacer cabezas muy grandes y cuerpos muy pequeños, piernas muy cortas, pero para todos podríamos utilizar la misma técnica. Simplemente coger y construir para un personaje, pues podemos construir siempre la cara de esta manera y luego sería ya la cuestión de deformaciones que nosotros podamos hacer en el cuerpo, como el personaje pueda adquirir las proporciones que nosotros queramos, ¿vale? ¿Por qué os enseño esta técnica? ¿Por qué siempre empiezo por esta forma simple a la hora de dibujar? Porque estas formas simples, si os acostumbráis a utilizarlas, os van a permitir trabajar en cualquier estilo. Y siempre usándolas podéis dibujar lo que os dé la gana. De hecho, yo dibujo muchos estilos gráficos y siempre empiezo dibujando de la misma manera. Lo único que hay que tener en cuenta, cuando ya vamos metiendo el boceto y vamos metiendo los volúmenes, es que van cambiando de un personaje, de un estilo a otro. ¿Estáis todas con el volumen más o menos hecho? Yo saco el volumen mío, ¿vale? Para que todo vaya quedando más o menos que lo vayáis viendo, ¿vale? Para que no se me vaya descuadrando, porque sí que es verdad que yo no hago dos dibujos iguales, a no ser que me hubiera aprendido este de memoria, cosa que no he hecho, ¿vale? La cuestión del volumen es simplemente agregarle, pues, un poco más de forma al personaje y saber hacia dónde llega, pues, ese personaje, ¿no? Pues bueno, siguiente paso. ¿Cómo andáis de Photoshop? Regulín, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es darle algo de opacidad a las capas. Seleccionamos la capa de forma simple, la 00, la tenemos aquí, y arriba, ¿veis dónde estoy yo con el ratón? ¿Veis mi ratón moviéndose? Pues pone opacidad. La reducimos hasta el 50% o 40 y tantos por ciento, y veis que la capa, el azul, se ha vuelto mucho más clarito.
Lo mismo ocurre con el rojo. Si voy a volúmenes y le quito opacidad, lo pongo mucho más clarito. Y ahora creo una capa encima de volúmenes. Aquí es donde vamos a empezar a bocetar la forma del personaje. Una vez que ya tenemos hecho esto la cara está encuadrada. Es mucho más fácil que si empezáramos a dibujar unos ojos y luego hubiera que hacerle el contorno de la cara, que siempre nos falla, que nos queda... Al final parece que nuestros personajes tienen ciertas deformaciones y tal, que no nos queda... Nos ha pasado muchas veces que dibujáis un personaje y dice, se parece pero no está igual. Es por eso. O que intentáis dibujar 2 veces el mismo personaje y os sale diferente las 2 veces. Es por eso, porque no empecéis con una base común. Si empezáis siempre con la misma base, es mucho más fácil que el personaje se parezca que si empezamos con una base que no tiene nada que ver, ¿vale? Esto es como todo. Esto, si nosotros vamos sumando errores, al final el error resultante es muy grande. Es como cuando hacemos, ¿no?, los errores en medida. Vale, es que un error de una décima, pero si suma una décima y otra décima y otra décima y otra décima, al final te sale un error de 1 metro. ¿Vale? Pues esto es más o menos lo mismo. Yo siempre suelo empezar por la cabeza, ¿vale? Porque es lo más dificilillo. Voy a deciros, si queréis observarme un momento y vemos cómo construyo yo la cara. Vamos a ponerlo aquí. Para cambiar el tamaño del pincel, aquí, una vez que seleccionéis el pincel, aquí en tamaño le podéis poner el número de píxeles. Yo le pongo 15 y con 15 yo creo que vamos bien. Bueno, fijaros que esta línea que he hecho aquí no la he hecho por casualidad, ¿vale? Es la línea de apoyo donde van los ojos. Entonces, colocamos un ojo. Colocamos el otro. Pero así guarrete, ¿vale? No, fijaros que yo voy redibujando en el mismo momento. O sea, si veo que no me ha quedado bien, pues recoloco. Aquí más o menos. Coloco la nariz. Ya tenemos la cara encuadradilla. Ahora ponemos las cejas, que ya es muy fácil. Esto era lo más difícil del personaje, hacer que se parezca, ¿no? Una vez que ya lo tenemos, simplemente ya viendo cómo tenemos que hacer las formas. Os voy a contar un truquillo para dibujar la oreja. La oreja tiene un intrincado bastante severo, ¿no? Podemos hacerla de esta manera. Si dibujamos un 6, ¿vale? Y con el círculo hacemos un 9, ya tenemos media oreja y luego aquí cerramos. Ya tenemos el interior de la oreja, ¿vale? Entonces, hacemos nuestro 6, seguimos para abajo, vamos aquí. Vamos a seguir un poquito con el cuerpo antes de meternos con el pelo, ¿vale? Fijaros que construir el cuerpo, una vez que ya tenemos hecho este volumen, es relativamente fácil, porque simplemente es colocar ropa en lo alto de un cuerpo, ¿vale? Pues simplemente vamos a hacer el cuello para saber cómo lo encuadramos, un poquito aquí. El deltoide, digo, el esternocleido y el trapecio. Y ahora, fijaros, hacemos así. Bueno, lleva puesto su ropa, ¿vale? El gui normal. Bueno, pues. Ya luego podemos añadirle todas las arrugas que queramos. Las arrugas, esto es totalmente aleatorio, ¿vale? Yo las pongo aquí, pero como si las quiero poner en otro lado, ¿vale? Fijaros que ya lo tenemos medianamente bocetado, ¿no? Y hasta ahora este personaje de aquí podría ser Goku, podría ser Gohan, podría ser cualquiera, porque incluso si le quitamos la nariz podría ser Krillin, ¿vale? ¿Vale? Le pusiéramos las gafas, pues este personaje sería Gohan, ¿vale? O sea que, fijaros, ¿no? Que es una de las cosas que más interesante hace esta técnica de dibujo, que podáis dibujar prácticamente lo que queráis, siempre que sean parecidos, ¿no? Bueno,
Seguimos por aquí, le ponemos un poquito la ropa, que lo bueno que tiene este tipo de personajes, también lo he elegido porque es uno de los estilos gráficos un poquito más simples para un taller de iniciación, es que son formas muy rectas y os resultan más fáciles a la hora de dibujar, ¿vale? Que siempre eso, una ayudita nunca viene mal. Si veis que os agobiáis mucho, siempre podéis tirar del que está hecho, ¿vale? Y veis cómo es. A eso os lo he dejado. Bueno, hay cosillas que sí son más difíciles, como es el caso de dibujar la mano, ¿no? La mano siempre nos resulta un poco más difícil, pero bueno, simplemente mirando nuestra propia mano nos da una idea de cómo va. Cuando ya has dibujado muchas manos como yo, las dibujas automáticas, ¿no? Pero bueno, simplemente yo he dejado puesto la forma básica que tiene que tener para que podamos construirla rápidamente. No tiene por qué quedar igual, ¿eh? Simplemente pues parecido. Fijaros lo que hace también. Se dibujan así las muñequeras, rectas completamente, y luego se le hace un pliegue al final. Y ya está, ya. Ahora ya para hacer el fajín, pues simplemente hacemos esto y hacemos unas cuantas líneas. No hay ninguna ley que diga cuántas líneas tiene que tener el fajín y cuánto tenemos que meterle. Bien, y ya tendríamos el personaje, ¿no? Ahora lo más guay de todo esto es que lo hacéis así y decís, bueno, ¿cómo me está quedando? No sé qué. Y cogéis las capas, las ocultáis, y fijaros, que aparece un dibujo ya casi hecho, ¿no? Lo tenéis ahí. Una de las partes que a lo mejor suele darnos un poquillo más por saco es a la hora de dibujar el pelo, ¿vale? Pero con el apoyo este que tenemos, tampoco es difícil de dibujar. Fijaros que el pelo de Goku, como casi todos los personajes de Dragon Ball, son flequillos que son bastante grandes, ¿vale? Cuando Gohan tenía el pelo más corto, tenía el pelo como Goku, pero con menor volumen. Pues esto es igual, Goku lo único que lo tiene diferente. Nos apoyamos aquí, en la base de atrás, y decimos, bueno, vamos a ver. Yo ya que lo tengo bofetado, voy a esperar un poquito para que vosotros podáis llegar. Si yo le quito, fijaros, ya tengo ahí mi bocetillo, que es el que voy a utilizar luego para hacer el entintado. Fijaros que en cada dibujo que hace, este es el original, más o menos son casi coincidentes, pero fijaros cómo me varían. Yo también varío, ¿vale? Yo también voy variando en cada vez que lo voy dibujando. Se supone que debo dibujarlo todo igual, pero voy metiendo variaciones, según cómo te pilla. Pero voy contando una cosa de la siguiente fase. Es la fase de la entintado. ¿Qué sabéis acerca del entintado? ¿Habéis entintado alguna vez a mano? ¿Con plumilla? ¿Con Rotring? ¿Con qué? Con pluma. Con plumilla. Con pluma. La tinta, no sé si vosotros acordaréis cuando el dibujo técnico, ¿no? Te ponían en tinta y te lo hacían con un Rotring o te lo hacían... Y nosotros no nos preocupábamos de hecho nos agobiábamos si algunas líneas nos quedaban más gordas que otras, ¿vale? Porque en dibujo técnico las líneas gordas eran para el exterior, las líneas no sé qué
Eso aquí el dibujo no se aplica. Realmente, una de las cosas que yo aprendí al dibujar cuando estudié arte, ¿no? Fue lo que me dijo un profesor. No solamente las sombras le dan volumen a un personaje, sino que la línea también le da volumen al personaje. ¿Habéis visto algunas veces las páginas de cómic americano cuando están sin colores, solamente en blanco y negro, y realmente os dais cuenta de que no le hace falta el color? Ya tienen la sombra, ya tienen el volumen, solamente el color se lo damos para mejorar, pero el volumen ya está dado, con el negro de la sombra y con la línea. De hecho, en el manga, cuando leéis manga, también veis el manga tiene volumen, y es solamente blanco y negro, ¿vale? Hay mangas que no tienen sombra. Pero hay casos, por ejemplo, de Naruto no tiene trama y tiene más volumen que cualquier otro que hayas visto, ¿no? El tramado es secundario. El tramado sí lo podemos utilizar para elementos, pero realmente la línea hace que tenga volumen. Entonces, para eso es lo que se usa el entintado. Cogeríamos ahora nuestro boceto y le quitamos opacidad. Y ahora sí ya podemos acercarnos. Y por eso yo os digo que hay que tener un poco de buen pulso, porque entintar es una de las cosas que más trabajo cuesta, sobre todo cuando se está empezando a Photoshop y con la tableta porque se va, ¿vale? Si yo quiero entintar este personaje, lo que hago es esto. ¿Veis que la línea es más gorda al principio y más fina al final? Eso es una línea orgánica, ¿vale? Voy a poner la 10 y voy a empezar a entintar. ¿Me van sobrando elementos? Pues lo voy borrando. Pero lo que intentamos es que nuestras líneas sean pues lo más limpias posible. Y vamos decidiendo, fijaros, lo interesante de esto es decidir por qué lado voy a hacer la línea más gorda y por cuál la voy a hacer más fina. Eso es lo que le da volumen a la línea. Ahora voy aquí y digo, pues venga, por aquí un poquito más gorda. Y cuando llegue aquí, al extremo del pelo, lo más normal es que sea más finita por aquí. Bueno. Yo realmente, si descubrís la mía, la tinta que está por arriba, yo he hecho un poco de trampa y para entintar el mío yo uso un pincel propio mío, ¿vale? Que tengo, que tiene terminación de plumilla japonesa, ¿vale? Si lo veis, habéis visto que tiene como un tiemble y tiene que parecer de carácter más orgánico. Ese es el que yo utilizo para entintar el que tengo homologado para Dragon Ball, ¿vale? Entintar es más o menos lo que se llama limpiar el dibujo, ¿no? Porque en el entintado no solamente repasáis las líneas, sino que también vais metiendo aquellos detalles que antes se van quedando un poco por ahí. Una cosa para que os sea más cómodo es con la R, si podemos, rotamos la página, ¿vale? Y es más fácil que nosotros pillamos el ángulo para poder entintar. No os preocupéis si no os da tiempo a entintar, porque cuento con eso, ¿vale? Por eso tengo ahí el entintado mío para que podáis usarlo, porque entintar es un proceso que puedes echar desde 10 minutos, si lo haces muy rápido, hasta 1 hora. O sea, puedes echarle todo el tiempo que tú quieras. De hecho, entintar con plumilla es una de las cosas que más me gusta a mí y más tiempo he hecho. Por eso no os debéis de preocupar, porque luego seguimos por donde nosotros íbamos, ¿vale? Porque lo que yo quiero que os vayáis de aquí es, primero, que os podáis llevar, evidentemente, el archivo que tenéis aquí, os lo podéis llevar en vuestro pendrive, si lo tenéis o lo que sea, y os vayáis un poco con el concepto entero de cómo se hace un personaje de cero, ¿vale? Que es lo que me interesa a mí. Yo voy despacito, ¿vale? Para que vayáis viendo cómo lo voy haciendo yo. Lo guay de esto es que cuando le quitas esto, fijaros, se queda tan limpito, dice, oh, qué limpito, se ha quedado el dibujo. Ya aquellas zonas que os sobran las podéis borrar. Y aquellas zonas que os falten, ¿qué tal la experiencia de entintado? ¿Os relaja o estresa? A medias, ¿no? Cuando ya le coges el tranquillo te relaja. Al principio es bastante estresante. También pensad que no estáis con una tableta conocida, ¿vale?
que eso también suele notarse. Entonces, bueno, todo eso suma, ¿vale? Lo importante es que os vayáis quedando con los conceptos. Bueno, ocultáis la capilla que estáis haciendo y nos vamos a la capa número 4 que se llama tinta, ¿la veis? Y nos vamos arriba del todo y hay una capa que se llama muestras de color 2. La activáis. Yo siempre que voy a colorear un personaje, siempre me pongo los colores que lleva el personaje ahí arriba. ¿Para qué? Para que seleccionarlos y poder pintar con ellos. Porque yo tengo, cuando pinto para una guía de estilo como la de Dragon Ball, los colores de los personajes están definidos. Yo no me puedo inventar los colores, ¿vale? Ya vienen definidos, ya me dicen qué colores tienen que ser. Me dicen el color base, un nivel de sombra y 2 niveles de sombra, ¿vale? Entonces, el coloreado va de la siguiente manera. Primero, se dan los colores básicos. O sea, se da todo plano, todos los colores bases. Y después, encima, en capas, se dan las sombras. ¿Por qué? Porque como estos elementos van destinados a producirse para merchant, para cosas, hay momentos que puede interesar que el personaje, por temas de colores de producción, tenga todos los colores o solamente tenga los colores bases y no tenga sombras. ¿Vale? Entonces lo hacemos así. Además, es también una política buena para vosotros porque sí podéis alterar fácilmente los colores. Yo nunca recomiendo hacer el coloreado en una capa sola, ¿vale? Siempre, si tenemos capas, usémoslas, ¿vale? La vamos usando. Siempre recomiendo hacerlo en varias capas porque luego podéis alterar el color de esa capa y podéis cambiarlo fácilmente en el caso de que nos equivocáis. Para dar el color fácilmente, vamos a seleccionar una herramienta, si pulsáis la W, que se llama la varita mágica. Y picamos en la capa de tinta. Picamos aquí, ¿la veis? Estamos picando en tinta. Se pone gris. Y yo vamos a seleccionar el pelo. Pues con la varita mágica pico aquí. Y veis que se me selecciona todo el pelo. ¿Bien? La varita mágica selecciona formas cerradas. O sea, dibujo, líneas cerradas. Si tuviera alguna apertura, como por ejemplo el pantalón por debajo, pues te seleccionaría todo porque se saldría, ¿vale? Entonces, una vez que tengo el pelo, pues ahora me voy aquí. Si yo lo colorease ahora tal como tal, me dejaría un píxel, no me seleccionaría bien, ¿vale? Para ello lo que hago es selección, modificar, expandir y la expando 5 píxeles. Y fijaros que la selección ha aumentado de tamaño. Al aumentar de tamaño, ya me pinta por debajo. Creo una capa por debajo del tintado con color negro. Le doy a la G, que es el bote de pintura, y con control D deselecciono. Y ya he coloreado el pelo. Fijaros qué rápido, ¿no? Para seleccionar la ropa, pico en mi capa de tinta, pico lo que quiero expandir, selección, modificar, expandir, y la expandimos 5 píxeles. Y ya la tenemos. Y ahora vuelvo otra vez aquí, selecciono el color que yo quiero con la I, que es cuentagotas, selecciono el color base y... ¿veis? Fijaros que aún así que yo aumento la selección, quedan guarraillas como estas. ¿La veis aquí? Este cacho blanco, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues ya cogemos la B y lo arreglamos. Para ir seleccionando varias cosas a la vez, pulso el Shift, ¿vale? El Shift es el mayús, ¿vale? Y se van sumando las selecciones. Este brazo, fijaros que el brazo no lo selecciono. ¿Por qué? Porque no es un trazado cerrado. Al no ser un trazado cerrado, se me saldría la selección. Fijaros. ¿Ves? ¡Pum! Por fuera. No puedo hacerlo. Entonces, simplemente me conformo con esto y el otro lo tendré que hacer a mano. ¿Vale? Este también otro cachito. Y ahora lo mismo. Selección, modificar, expandir. 5 píxeles y a volar. Y cogemos el color base y volvemos a rellenar. ¿Hay partes que se me han quedado sin colorear? Bueno, pues yo ya voy con el pincelillo. Os voy a explicar el sombreado. Hacer el sombreado, lo primero que yo hago, voy a quitar el color base, sacamos el mío, ¿vale? Que lo tenéis aquí puesto. Yo lo hago de la siguiente manera. Hay una capa que tenéis sombras, que se llama sombras. ¿Por qué hago el sombreado así? Porque además de que me lo piden que se haga así, porque es mucho más fácil verlo. Cogemos y decimos, ¿de dónde viene la luz? ¿Vale? En mi caso, cuando veis el personaje terminado, ¿no? ¿De dónde viene la luz?
¿De dónde viene? Exactamente, viene desde aquí. ¿Vale? Viene de aquí porque la sombra se genera al lado contrario del foco de luz. ¿Vale? Entonces, una vez que la tenemos, decimos, vale, yo quiero que mi foco, yo lo pongo aquí. Entonces, ¿cómo doy las sombras? Pues empiezo a darlas, genero en el lado contrario. Estos personajes son personajes que ya tienen las sombras muy marcadas. Entonces, siempre tienen sombra debajo del pelo. Los ojos ya, en este estadio, se los podemos cerrar. Siempre tiene una sombra aquí en la nariz porque es la que le da volumen. Simplemente esto es lo que se llama hacer un estudio de sombras. En el pelo siempre se dan en el mismo lado. Siempre se dan en los mechones por aquí, por encima. Lo mismo ocurre con los músculos y podemos llegar a 2 niveles de sombra. Claro. Intentamos siempre que las sombras no se dan rectas, se dan en consonancia con el volumen que tenemos. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos dado todo el sombreado, hacemos todo el estudio, lo que me interesa a vosotros enseñaros, ¿no? Tenemos aquí ya, yo enseño mis sombras que le hice. Con el color base, ¿no? Le ponemos la capa de sombras por encima, más o menos porque sepamos dónde tenemos que pintar. Y el uso de esta manera es la que yo quiero enseñaros. Le dais a la P de Pamplona, que es la herramienta pluma, y tenemos que configurarla un poquillo para poder hacer las sombras. Nos vamos aquí. Cuando se ha seleccionado, dejamos pulsado, desplegamos la herramienta pluma y yo selecciono siempre herramienta pluma de forma libre, que es la segunda. Una vez que la tengo, si os fijáis aquí arriba, la pluma te puede crear, si desplegamos aquí, arriba, no sé si me estáis siguiendo aquí arriba, puede ser forma, trazado o píxeles. Yo voy a crear una forma y tiene 2 atributos, relleno y trazo. Como yo voy a crear sombra, el relleno lo quiero del color. Por ejemplo, voy a hacer la sombra de la piel. Pues pico el color, le doy a mi herramienta pluma y se me ha seleccionado. Si no, se me quedaría el primero de la línea estas de colores que aparecen. ¿Vale? Y ahora ya simplemente me voy a mi dibujo y con la P dibujo la sombra y automáticamente se me colorea. ¿Veis? Pero cuidado, que las formas tienen que ser trazados cerrados. Entonces, tengo que llevarlo hasta aquí y cerrarlo. Ahora sí, fijaros una cosa. Cada vez que vamos haciendo una forma diferente, se van creando un montón de formas aquí. ¿Las veis que se van creando? Son formas objetos inteligentes vectoriales. Para crearlos solamente y acabar con todas estas capas, pinchamos el Shift, pinchamos la primera y la última de ellas. Y le damos a Control E, que es combinar las capas, y se me quedan todas en una. ¿Vale? Y ya tengo una capa de sombra. Y realmente, pues aquí acabaría el diseño del personaje, porque lo único que nos queda es terminar de dar la sombra y las luces. Las sombras del siguiente nivel. Yo os recomiendo para cada color en concreto crear una capa de sombra, ¿vale? Siguiente color, que sería otra sombra que va por encima, pues yo simplemente cojo el siguiente color que está aquí y vuelvo a crear la capa. Voy aquí y fijaros, ¿habéis visto lo que me ha pasado? Que se me ha puesto del mismo color. Es lo que yo os decía, voy aquí, la pico y ahora se me pone ya en el color que tiene que estar.
Esta es la técnica que yo uso. La comparto con vosotros para que sepáis cómo coloreo el personaje. Esto es una iniciación, ¿vale? Tenemos poquito tiempo. Simplemente he preparado esto para que sepáis más o menos cómo se hace. Ahora lo suyo es, vosotros lleváis el archivo, lo repasáis y vais viendo cómo se hace, ¿vale? Vais viendo cómo eso. Lo ideal de esto es que empecéis a aplicarlo en vuestros diseños. Empecéis a aplicarlo desde las formas simples a meterle volumen y probáis con ello, ¿vale? Simplemente es la idea de esta talla es dar un poco una iniciación a cómo sería la construcción, ¿no? De personaje, dibujo de personaje digital. Yo espero que por lo menos, yo sé que es un poco estresante, pero bueno, para eso tenéis las capas para tirar de una de otra, pero sí que es verdad lo que se explican son 4 procedimientos diferentes, ¿vale? Esos procedimientos son los que debéis de interiorizar un poco y de intentar aplicarlo a vuestras futuras creaciones, ¿vale? Agradeceros la asistencia al taller, espero que os haya gustado, ¿vale? Por supuesto os podéis llevar dibujos, os podéis llevar, podéis practicarlo, ¿vale? Luego siempre podéis estar en contacto con nosotros y decir, pues mira, al final lo terminé, lo hice de tal manera, lo hice de esta otra. Pero sí que es verdad que son técnicas, ¿vale? Que cada uno tiene sus técnicas. Yo os comparto esta porque creo que os podéis cargar un dibujo de estos en alrededor de media hora, 45 minutos, que no es poca cosa, ¿vale? Son técnicas, sobre todo en las formas vectoriales, que os ayudan mucho, sobre todo porque la forma vectorial viene un poco a corregir el trazo. Si lo tenemos temblón, el trazo te lo corrige. Y bueno, espero que lo hayáis pasado bien y que hayáis aprendido un poquito, sobre todo a la hora ya para poder desenvolveros vosotros, ¿vale?